buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos una vez más, en este caso, una noche más a horitas del encuentro, el primer encuentro que nos vamos a pegar contra esta bellísima optativa. Vamos a darle catanga, si te parece, vamos a darle con todo a gobernanza de internet. Vamos a comenzar con el primer tema, el primer capítulo, sociedad de la información y el conocimiento, y del conocimiento. Sentate, no te digo un café porque a esta hora vas a quedar loco, pero ¿por qué no? Un tecito, una tecita, una cosa de esa. Muy bien, mi gente, vamos a comenzar por el primer titular, que es nada más ni nada menos que el de sociedad de la información y el conocimiento. Este titular nos apareja, nos retrae un poquito también a un hecho histórico, pero obviamente poniéndonos al margen de lo que ya hemos visto en el capítulo anterior. El término que quiero que tengas presente en esta ocasión es el término de comercio, término que seguramente has escuchado ya bastante en este semestre. Entendemos que el comercio es aquel punto, podemos verlo así, donde uno o más sujetos básicamente interactúan. Esa interacción que de alguna forma también deriva en la construcción y en la ejecución efectiva de esa red social que se ponía al margen de las tecnologías. Sin embargo, con el avance de las tecnologías y la existencia en un principio de la misma, es que dicho comercio se potenció y se ha potenciado, y aún así sigue haciéndolo. Acá es donde entra la evolución, ya sea de la tecnología como el comercio, como la evolución del comercio, como núcleo conector de sujetos. La tecnología llega a conectar sujetos de otra forma. El comercio lo hizo en su entonces y lo sigue haciendo. Este concepto de comercio es clave. Es clave tenerlo presente. ¿Por qué? Porque dentro de ese comercio, dentro de ese lugar, de ese entonces, no sé, imagínatelo en la época que quieras, lo que tenemos son sujetos interactuando, comunicándose, produciendo y generando información. Por ahí te voy tirando la cucharita. Y es aquí donde dicha comunicación, dicha información, dicho conocimiento, va el título, que comienza a desarrollarse, comienza a evolucionar, y de tal forma, veámoslo así, que el sujeto, las sociedades, más allá de tener estos valores preciosos por los metálicos, por ejemplo, comienzan a tomar o a envolverse en lo vital, en lo ideal que puede ser la información surgida de la comunicación. Por eso estamos en este titular, sociedad de la información y del conocimiento. La información pasa a tener tanta relevancia que se vuelve incluso algo muy anhelado por muchos. Es decir, ahora está dentro del comercio de los hombres. Por lo tanto, es gracias a esto que estamos refiriendo a la época actual como a la época o a la sociedad de la información y del conocimiento. Ahora, vamos a el concepto vital, claro está, el primero de todos, que es la sociedad. Acá es cuando el inteligente de la clase se remanga y dice, bueno, mira, las sociedades pueden ser no solamente países, no tienen por qué, no tendría que haber fronteras o límites, sino que podemos hablar de distintos grupos. O sea, están al margen, ¿no? Podemos encontrar colectivos, por ejemplo, indígenas en el Amazonas, Más allá de que conformen otro colectivo, también están conformando un colectivo interno, más pequeño, más grande o lo que sea. Siguen siendo colectivos, siguen siendo agrupaciones de una determinada sociedad. Es decir, nos vamos a mantener al margen de dichas fronteras. ¿Por qué? Porque el colectivo más grande que ha generado la globalización es aquel que se basa en la interconexión o en la conexión de toda la población mundial. Es verdad que para unos pueden criticarlos más que otros, que se pierden determinadas cosas con la globalización, pero también no hay que negar que ha traído su cosita positiva. Entonces podemos decir básicamente que hablar de sociedades va a depender mucho del criterio que utilicemos para definirlas. Puede ser que alguien piense en una infinidad de sociedades, otro por lo contrario puede hablar de una sociedad única, como te decía, una global, que viene del término de la globalización, claro está. Una sociedad uniforme, homogénea, unificada. Veámoslo como lo veamos, al fin y al cabo nosotros somos quienes ponemos los límites a la hora de clasificar. Entonces, para ir estructurando esta clasificación,
lo primero que tenemos que ver son los elementos, ¿no? Para definir, para definir. ¿Qué vamos a precisar? Persona. Bien, entonces un conjunto de personas. ¿Qué van a hacer esas personas? Bueno, van a estar organizadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor las mueven un mismo fin, comparten un mismo placer, una misma idea, ya sea un país con ideales de nación, de patria, de lo que vos quieras, como puede ser el mundo entero, gracias a la tecnología. Inclusive podemos ver o usar como elemento limitante el lenguaje o otras cosas, la cultura. Bien, también, para que vean que esos límites pueden rasgarse, podemos hoy día mirar contenido de Japón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es decir, esa barrera, ese límite, lo podemos aplicar. Lo podemos no aplicar también, porque la globalización ha traído eso. Es entonces que para crear esta definición, va en vos lo que quieras redactar. Muchos, grandes, chicos, como vos quieras. Es decir, unificado, heterogéneo, lo que vos quieras. Ahí podés partir a definir. Depende del criterio. Ahora, la siguiente definición, muy importante, es qué es la información. Y aquí donde surge una tajante más que necesaria, que tenemos básicamente que destacar o diferenciar. Básicamente, qué es la información y qué la diferencia del conocimiento. Bueno, hay diferentes aceptaciones. La primera parte del libro, por ejemplo, plantea la definición de la Real Academia Española, la cual da 4 o 5 definiciones pertinentes sobre el término, ¿bien? Sobre qué es la información puntualmente. Lo pueden ver tranquilamente, los remito a la lectura del libro. Ahí nos vamos a encontrar con clasificaciones, por ejemplo, como a la información desde una perspectiva, una clasificación privada, separada de la pública, etcétera, etcétera. Pero básicamente la idea que tenés que quedarte grabada a fuego en la cabeza es que la información básicamente es un dato. Es un conjunto de datos. Puede ser sobre una cosa o sobre diversas cosas. ¿Cuál es la diferencia con el conocimiento? Bueno, la diferencia básicamente es que la información es eso, ¿no? Es información, son datos. Sin embargo, el conocimiento debe básicamente constituirse por información que va a ser procesada, va a ser elaborada, va a ser ordenada para que aporte y ahí se constituya o conjugue el conocimiento. Para que haya conocimiento, más allá de la información, tiene que haber un proceso inteligible. Es decir, tiene que haber pasado ese dato por la mente humana o una mente artificial. Entonces, mi rey, mi reina, ¿qué es el conocimiento? Bueno, es un procesamiento de información donde nosotros, al recibir dicha información, la vamos a ordenar, lo que te dije, ¿no? Vamos a integrarla, vamos a darle sentido, vamos a darle una verificación a esa información, una relación con lo que queremos realmente, y ahí se va a configurar el conocimiento. El ejemplo típico que al menos fue el presentado en clase fue el del caso de un docente. Un docente, ¿cómo sabe cuando el estudiante aprende, cuando adquiere el conocimiento? Y cuando yo estoy leyendo acá, me estás escuchando a mí, lo que te estoy diciendo, esa información que te estoy dando, la procesás, la ordenás, la organizás en tu cabeza y mañana la vas a plasmar en lo escrito. Ahí vas a manifestar el conocimiento, la organización y todo lo que deriva de ella, plasmada en la hoja. Ahí tenés el conocimiento y eso diferencia de la información. Entonces, ahora, cuando hablemos de información, vamos a estar hablando de un bien jurídico autónomo. Es decir, que se va a determinar según, o al menos la regulación jurídica se va a determinar dependiendo del contenido. Acá entran, como te digo, las clasificaciones de público, de privado, y las distintas que nos podemos encontrar. Por el contenido, básicamente, es la clasificación que podemos llegar a aplicar. Es un tema importante de la clasificación, porque desde un punto de vista técnico es gracias a esto que podemos ver el tipo de régimen jurídico para nosotros, que es lo que estamos estudiando, a aplicar. Porque se va a aplicar, lógicamente, un régimen jurídico
a la información pública como otro régimen jurídico a la privada. Derecho Informático 1, muchachos, 18331 y 18381, por ejemplo, son normas que apuntan a la información, pero regulan de forma diferente esa información. Acá entra en juego, por ejemplo, preguntas como ¿cuántas veces me divorcié? Aunque no estoy casado, datazo. ¿Es información pública o privada? Bueno, una buena pregunta. Acá el ejemplo que hemos visto en clase es toda esta sentencia del temita del derecho al olvido contra el caso de Google. Seguramente se te venga a la cabeza, pero fue una sentencia, un proceso bastante rico, bastante importante, contributivo al país. Básicamente pasó un determinado suceso, se publica en los diarios, cumple la pena, cumple la condena, lo que vos quieras, y después el sujeto reclama este derecho al olvido porque cada vez que entraban a Google encontraban fulanito de tal, no sé, hizo X o Y cosa. Bien, y ahí es cuando se solicita el derecho al olvido para que la noticia deje de estar indexada al motor de búsqueda de Google. Pero la idea va por ahí, qué información es pública, cuál es privada, lo podemos meter en el derecho al olvido. Sin embargo, voy a ponerme al margen porque ya sería de Informático 1. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros acá es la clasificación de información pública y privada. La información pública, en pocas palabras, es aquella que emana de organismos del Estado, organismos estatales, y que dentro de ese organismo no es necesario que en sí mismo él la produzca. Básicamente lo que se hace es recoger la información, reorganizarla y poder entregármela. Por ejemplo, ¿bien? Acá vamos a clasificar a su vez a la información pública en 3 categorías o en 3 tipos. Tenemos la información secreta, la restringida y confidencial. Mientras que por otro lado tenemos a la información privada, aquella que nos corresponde a cada uno de nosotros. Meramente es como hablar de un derecho inherente, ¿no? Meramente la tenemos por ser humanos, por ser seres humanos. Y bueno, esta se ve regulada por la ley que te mencionaba de antemano, 18331, sobre los datos personales. Muy bien, ya hablamos de la información, hablamos de las clasificaciones, pública, privada, la pública, que es esto y lo otro. Vamos a el conocimiento ahora. El conocimiento, como te dije antes, medio ahí que de solapa, de como se diga, el conocimiento es la acción y el efecto de conocer. Es decir, adquirir la información valiosa, procesarla, comprenderla y ponerla en la realidad por medio del uso de la razón. Es decir, por medio del uso del entendimiento, de la inteligencia, de esto que nos separa de los animales, ¿viste? En un sentido general, el conocimiento entonces alude a la información acumulada sobre un determinado tema o asunto, lo plasmado en el escrito mañana cuando escribas. El señor Yonchei Masuda, perdón si dije mal el nombre, nos dice que la sociedad de la información y el conocimiento es aquella que crece y se desarrolla alrededor de la información y aporta un florecimiento general de la creatividad intelectual humana, en lugar de un aumento del consumo material. Básicamente, en la sociedad de la información entonces se va a evitar este consumo de recursos finitos y se va, mediante la comunicación, a potenciar, valga la redundancia, el potencial humano intelectualmente. ¿Por qué? Porque adquiriendo conocimiento, lógicamente podemos llegar a ser mejores. Muchos autores traen esto a colación, el tema de lo sano, entre comillas, que estamos volviendo todo, o al menos es lo que se intenta, ¿no? Poniéndole cara bonita, viendo el vaso medio lleno. Hablamos de la menor cantidad o la menor producción de residuos, podría decirse. Básicamente, gran parte de la doctrina habla de acabar el ideal del consumismo, por decir así. Te lo dejo ahí, te lo tiro para que te quede como un detallecito. De lo que hablan muchos autores, por ejemplo, es de la desmaterialización de las cosas. Acá tenemos, va muy ligado al consumo. Tenemos la cuenta de Netflix, Spotify, YouTube Premium, lo que vos quieras. Básicamente desmaterializamos cosas para satisfacer una necesidad que en su momento, en determinada época, sin la tecnología suficiente, generaban algún residuo o lo que fuere, no sé, ponerle un disco o lo que fuera, ya no se usa físicamente en las cosas físicas, o si lo hacen
porque son coleccionistas. Lógicamente esto no quiere decir que por favor ya no se escriban libros, no, porque van a ser, no sé, hojas, pim, pum, no quiere decir eso. Sin embargo, vamos proyectándonos a ese camino. Es decir, la información y el conocimiento se empieza a desmaterializar. Por ejemplo, mirá, te leo textual, Libro Verde de la Sociedad de la Información de Portugal. Dice así: forma de desarrollo económico y social en el que la adquisición, almacenamiento, procesamiento, evaluación, transmisión, distribución y desmaterialización de la información con vistas a la creación de conocimientos y a la satisfacción de las necesidades de las personas y de las organizaciones juega un papel central en la actividad económica, en la creación de riqueza y en la definición de la calidad de vida y las prácticas culturales de los ciudadanos. ¿Me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Decímelo en español latino. Bueno, básicamente estamos desmaterializando, estamos haciéndolo de forma diferente, estamos procesando, almacenando, evaluando, transmitiendo contenidos, información, datos, conocimientos de forma diferente. Antes te tenías que ir a buscar el libro en la biblioteca. Ahora estás acá conmigo escuchándome diciendo, este caballero me está ayudando. Y bueno, acá estamos. Comencemos a estructurar esto. Características de la sociedad de la información. Bueno, primero que nada, lógicamente, como bien lleva el nombre de información, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay mucho, sí. Hay mucha. Hay abundancia. Hay abundancia de la información. Primer características. Después tenemos contenidos multimedios o multimedias, como le quieras decir. Básicamente, no precisa ni que te lo explique. A ver, podés tener un contenido auditivo, como lo tenés ahora, de determinada información, cuando antes la tenías que ver, pim, pum, pam. Cambia los medios, pero la información puede seguir siendo la misma. ¿Por qué no? Después tenemos la interactividad de los medios, tenemos la globalización de la información, tenemos la cotidianidad de la tecnología, la importancia de medios de comunicación, que bueno, a lo mejor los antiguos se van apagando un poco, sin embargo están ahí presentes, porque los medios son también los que nos comunican. Después tenemos la aparición de sectores laborales, ¿por qué no? Ahora tenemos Google Jobs, ¿ahí? ¿Sí? ¿Te gustó? Tenemos la aparición de determinados trabajos que son necesarios. ¿Por qué? Porque se conciben en base a la necesidad que tienen los distintos sujetos. ¿Quién dice que el que está laburando ahora en Google podía ser, no sé, un zapatero en la época, en los 70? Ponele. ¿Por qué no? Aparecen trabajos, se eliminan fronteras, característica importante. Aparece voluntariedad también del trabajo. También otra característica podría ser la inmediatez de la noticia, de la información, lo dinámico que se convierten y se vuelven los medios. Y a su vez, como te he comentado, la información empieza a tomar formas diferentes. Empiezan a aparecer elementos muy importantes para la información, como puede ser lo tecnológico-cultural, que es la brecha de tecnología y cómo afectan a la sociedad en diferentes aspectos. Ya sabemos que por más que la tecnología sea hermosa, gran parte de la población mundial no tiene acceso. Así que bueno, ahí está la brecha. Tenemos el ideal ocupacional, es decir, hay ocupaciones, ya sea laborales o lo que fuera, que surgen nuevas y otras que empiezan a irse o tornando en decadencia. Ahí tenés lo de la tele, que peleando con la gente que sube contenido así como lo estamos haciendo ahora. Después tenés lo económico, para algunos tienen menos gastos, el tiempo y espacio. Bueno, básicamente, en cierto punto no existe. ¿Por qué? Porque no puede ser un factor tan importante como lo veíamos hasta el momento. Estamos hablando de dos paradigmas que se han modificado, es decir, el tiempo y el espacio en cuanto a, o gracias a el internet, mejor dicho. Y muy bien, estimados, ¿qué más te puedo contar sobre la sociedad de la información? Cosa que ya te he comentado en su mayoría. Y bueno, mi gente, esta fue la aproximación garantizada por mí, más cercana que pude haberte dado en cuanto al concepto y al tema. En el libro nos vamos a encontrar cosas un poco más técnicas también. Presentes también están las definiciones que da la Real Academia Española sobre la información en sí misma. También se nos menciona un poco de los sistemas, es decir, sistemas abiertos y sistemas cerrados. Se nos da incluso una idea que nos viene muy propia, o que es muy propia de las ciencias como no sé, la química o lo que fuera, que hablan del intercambio de energía. O sea, lo vamos a ver desde una perspectiva más estricta. Bien, después aparecen conceptos que son también muy técnicos en cuanto a qué es el software, qué es el hardware, qué es la red. Después, bueno, cositas que van más o menos hilando por ese lado, cosas técnicas. Pero lo importante acá era que te quedaras con qué es la sociedad de la información, por qué se la conoce así, qué es la información, por qué se diferencia del conocimiento.
Y bueno, por ahí vamos quedando. Espero que hayas disfrutado de mi compañía. Mi nombre es Santiago. Nos vemos en la próxima, Master. Cuídate. Chao, chao.